Amén, hermana, gracias. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Los estamos saludando a esta hora. Eh, Vamos entonces a continuar con el estudio de las profecías de Apocalipsis en el libro de Urias Smith, el libro sobre Daniel y Apocalipsis. En esta hora quisiéramos aprovechar que en la escuela sabática tuvimos el repaso de la lección donde terminamos con el estudio de, del mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Muy bien. Eh, Nosotros estamos viviendo en el tiempo o en el periodo de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Estamos viviendo en el periodo que corresponde el mensaje a la iglesia de la Odisea. En ese sentido, podemos decir que somos laodicenses, porque el tiempo en que estamos viviendo corresponde al periodo del mensaje a la Odisea, que empezó en 1844. Si hacemos memoria, hermanos, antes de la iglesia de la Odisea, estaba el mensaje a Filadelfia, ¿sí? Del amor fraternal. Ese periodo de la iglesia de Filadelfia fue de 1833 a 1844. El anterior mensaje de Filadelfia es el mensaje de Sardis, ¿sí? Que fue de 1798 a 1833. Nos ubicamos en el tiempo, pero vamos a hacer énfasis en esta hora en el mensaje a la Odisea, ¿sí? Vamos a hacer énfasis porque es muy importante, ya que nosotros, hermanos, tenemos que resolver una pregunta. Tenemos que resolver una pregunta esta tarde. Por ahí alguien escribió hace poco y dijo que el Señor no nos manda a salir de la Odisea. Escuchen bien, hermanos, que el Señor no nos manda a salir de la Odisea. Entonces vamos a ver si eso es verdad o si no es verdad. ¿Qué le va a pasar a los que permanezcan en el estado laodicense? ¿Qué le va a pasar? ¿Cuál es la condición de los laodicenses como tal? ¿Sí? Entonces queremos leer, el escrito está, y sencillamente leerlo y entenderlo. En el versículo 14 de Apocalipsis 3 está ese mensaje claro, directo, reprensivo, pero lleno de amor. La palabra de Dios dice que el Señor le ordenó estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice, así se presenta el Señor. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estas cosas dice el Señor Jesús. Vamos ahora a explicar esta parte en el comentario, ampliarla, ¿cierto? Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente. Así que entonces, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra pregunta que tenemos que responder a esta hora, hermanos, es, ¿qué significa ser frío? ¿Qué significa ser frío? ¿El frío está totalmente perdido o tiene esperanza? Vamos a leer y vamos a responder, ¿verdad? Vamos a ampliar, de acuerdo al estudio que nos ha tenido la escuela sabática, mm, vamos a ampliar este concepto. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es sencillamente leer, ¿cierto? Leer una parte, leer el libro e ir comentando. Bueno, ese mensaje a la Odisea o al laodicense está cargado de una reprensión. Le dice, tú dices que, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres
desdichado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Tremenda condición, ¿verdad? Una condición de suficiencia propia. Te aconsejo que de mí compres oro probado o refinado en el fuego. El oro refinado en el fuego a altas temperaturas es un oro que no tiene impurezas, ¿sí? Un oro puro, porque toda la escoria se ha quemado por las altas temperaturas, para que puedas ser rico, y también vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. El versículo 19 dice, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Bueno, hermanos, aquí el Señor claramente está diciendo que la razón de la reprensión y del castigo es el amor, es el amor. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nos reprende y nos castiga es porque nos ama, que no quiere que nos perdamos. Y este mensaje es el que muchos lo han torcido y están diciendo que la reprensión, la disciplina, la amonestación es un ataque, ¿sí? Es una crítica. Y eso está reflejado, hermanos, en las palabras de Apocalipsis cuando dice en el versículo 19, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Entonces, cuando no hay reprensión, ¿qué es lo que no hay? Si no hay reprensión, ¿qué no hay? Amor. No hay amor. Cuando no hay reprensión es porque no hay amor. Cuando hay reprensión es porque hay amor, ¿sí? Cuando no hay amor, no hay reprensión. Así de sencillo. Pero cuando uno ama a su hijo, a su hermano, lo reprende. Cuando a nosotros nos aman, nos reprenden para corregirnos. Y Dios a nosotros nos reprende. Por eso Él dice, yo amo a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Es más, el castigo forma parte del amor, del mensaje de amor. ¿Sí? Pero hoy en día se predica un mensaje de amor sin reprensión, un mensaje de amor sin disciplina. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ecumenismo. Eso se llama dar libertad para seguir pecando. No importa lo que creas, no importa lo que hagas, Dios, tú eres hijo de Dios, Dios te ama. Al fin y al cabo, Dios dio su vida por ti, el Señor murió por ti. No te arrepientas, sigue igual, porque Dios te ama. Es un mensaje confuso. El Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, ser celoso implica arrepentirse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está diciendo esto? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? Al laodicense, al laodicense, al que dice yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ¿cierto? A ese laodicense le dice, yo estoy a la puerta y llamo, sé pues celoso, arrepiéntete. Si algún laodicense oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y da la promesa, al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, aquí hay doctrina en esta frase, ¿sí? Eh, cuando el Señor dice, al que venciere, es porque es posible vencer. Y cuando Él dice, así como yo también vencí, ¿a qué será que se refiere cuando el Señor dice, así así como yo también vencí, o así como yo he vencido? Bueno, ahí está, hermano, ahí está hablando de su naturaleza, la naturaleza que él tomó y que en esa misma naturaleza que nosotros tenemos, en esa misma naturaleza que él tenía, que era la misma de nosotros, él venció. Entonces, si él no hubiera tomado la naturaleza pecaminosa como la que nosotros tenemos, entonces, ¿qué venció? ¿Qué hubiera vencido? Hubiera hecho trampa y enseguida nos hubiera mentido diciéndonos que él venció
sin él aún tener nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, eso, como usted dice, hermano, ahí hay doctrina. Ahí está expuesta la naturaleza de Cristo, la naturaleza, la misma que nosotros tenemos, fue la misma que Él tomó. Amén. Claro que sí. De nada serviría decir el Señor, al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí. ¿Será que el Señor está haciendo alarde de que Él venció y que nosotros también tenemos que vencer porque Él venció? No, Él está diciendo, yo vencí teniendo tu misma naturaleza humana caída, tu misma naturaleza pecaminosa. En esa condición de siervo, de ser humano, vencí. Entonces tú debes vencer estando en esa condición. Pero problema para el adventista moderno y el evangélico y el católico que creen que Cristo tenía una naturaleza inmaculada. Problema, porque entonces ellos están diciendo, Cristo venció porque era Dios. Cristo venció porque no era igual a nosotros. Cristo venció porque tenía una naturaleza que la tomó como la naturaleza de Adán antes de que pecara. Entonces, yo no puedo vencer, dicen ellos, porque yo soy pecador. Yo nací pecador y como yo nací pecador, Cristo es diferente a mí, por eso es que Él venció, yo no puedo vencer. Y el diablo les dice, no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y te transforme. Están en un serio problema, en un grave problema, porque han rechazado la naturaleza humana que Cristo tomó, es una doctrina evangélica, y entonces se están encerrando en una celda que les dice, no puedes dejar de pecar. Bueno, es muy interesante los comentarios, hermanos. Voy a leer y vamos a comentar, ¿cierto? La Odisea significa el juicio del pueblo o según Cruden, un pueblo justo. ¿Sí? Recuerden que el juicio del pueblo se le llama porque este periodo de la Odisea empieza de 1844 cuando empezó el juicio investigador. Por eso se llama el juicio del pueblo, ¿sí? O el pueblo justo o el pueblo juzgado. El mensaje a esta iglesia trae a la vista las escenas finales del periodo de gracia. Fíjense, hermanos, este mensaje trae consigo las escenas finales del tiempo de gracia, ¿sí? Del tiempo de gracia. Trae las escenas finales. Revela un periodo de juicio. Es la última etapa de la iglesia, la última etapa de la iglesia cristiana. Por consiguiente, se aplica a los creyentes que están bajo el tercer mensaje. O sea, se aplica este mensaje a la Odisea a todos los creyentes que estamos viviendo bajo el mensaje del tercer ángel, que se empezó a dar desde 1844 para acá. El último mensaje de misericordia antes de la venida de Cristo. Hermanos, este mensaje que tiene reprensión y castigo, es la última advertencia que el Señor hace a su iglesia. Entonces es muy importante, ¿cierto? Estudiarlo, comprenderlo, entenderlo, porque es la última advertencia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que alguien les dijo, les ha dicho, o ustedes han escuchado que alguien dice, es la última vez que te lo digo, es la última vez que te lo advierto? Un papá le dice eso a su hijo, ¿cierto? Un jefe le dice eso a su empleado, una esposa le puede decir eso al esposo, o un esposo a la esposa le puede decir eso. Un pastor le dice a sus oyentes, un hermano que predica, le puede estar diciendo eso. Es una última advertencia, por lo tanto es un mensaje solemne. Hay que ponerle todo el cuidado a este mensaje, porque este es el único mensaje que se aplica en su totalidad a nosotros, desde 1844 para acá. De los otros mensajes a las otras iglesias, algo tomábamos, no se aplicaba en su totalidad a nosotros, algo tomábamos de esos, ¿cierto? Pero este sí se aplica en su totalidad, por eso vale la pena repasarlo, ampliarlo, analizarlo. ¿Está bien, hermanos? Entonces, eh, dice, es el último mensaje de misericordia antes de la venida de Cristo. Ahora, hermanos,
¿Qué evento importantísimo hay antes de que venga Cristo? ¿Qué evento importantísimo hay? La expiación, purificación del santuario, Sí, purificación de la iglesia. exactamente. Jimena dice el cierre del tiempo de gracia. Sí, claro, también. Hermanos, miren, la gente se ha acostumbrado a decir, Cristo viene pronto. Sí, gloria a Dios, Cristo viene pronto. Prepárate. Sí, prepárate porque Cristo viene pronto, pero ¿acaso el tiempo de gracia no se cierra antes que Cristo venga? Claro que sí. ¿Y qué significa que el tiempo de gracia se cierre? Que cuando se termine la gracia, se acabe la oportunidad de ser perdonado, ya no habrá más oportunidad. El que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. Entonces nosotros deberíamos cambiar nuestro mensaje. Conservar el Cristo viene pronto, sí, pero hacer énfasis, el tiempo de gracia se termina. El cierre de la gracia es inminente. Por eso, hermanos, este mensaje cobra importancia, porque, hermanos, este mensaje trae consigo el mensaje del cierre de la gracia. Una vez que se cierre la gracia, ya no habrá oportunidad de ser perdonado. La gente debe ser despertada o despierta. Nosotros tenemos que llamar la atención a la gente y decirle, por favor entienda que la oportunidad de salvación se está terminando. Se está cerrando la puerta de la gracia. ¿Sí? Entonces dice, es el último mensaje de misericordia antes de la venida de Cristo. ¿De qué servirá, hermanos, dar el mensaje de arrepiéntete después de que se cierre la gracia? ¿De qué servirá? No servirá de nada, ¿verdad? No servirá. Ya no habrán oraciones que valgan, ya no habrán intercesiones, ya no habrán estudios, ya no valdrá nada. ¿De qué servirá? No servirá de nada. La oportunidad se ha terminado. Y entonces, mientras transcurre el gran día de la expiación y el juicio investigador avanza sobre la casa de Dios, recuerden que el juicio investigador se está haciendo sobre el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es un asunto aparte, dice la profeta en el libro Cristo en su santuario. Nosotros estamos siendo juzgados. El Señor está intercediendo por su pueblo. Un periodo durante el cual la justa y santa ley de Dios es tomada como regla de vida por la iglesia que espera. Entonces es importante exaltar la ley de Dios, que la gente conozca la ley de Dios, que la gente conozca el sábado, que la gente sepa que es con esa ley que estamos siendo juzgados. No, no como ese juicio que presentan los adventistas, que es el mismo juicio católico, un juicio por allá en el futuro cuando la persona va a ir así, en forma literal, en forma humana, y va a ser presentada, y ahí va a estar la ley de Dios, y allá en ese juicio futuro se le va a hacer el juicio. Es un juicio católico. El juicio del verdadero pueblo de Dios se está haciendo ahora con la ley de Dios en el cielo. Y nosotros vamos a ir al cielo porque ya hemos sido juzgados y ya se ha decidido nuestra suerte. Nosotros no vamos a ir en persona al cielo apenas a ser juzgados. ¿Qué tal que seamos juzgados y seamos perdidos? Tener que regresarnos otra vez a la tierra. Eso creen los católicos y los adventistas y los historicistas que representan el juicio de Dios allá en el cielo, cuando un ángel o el mismo Cristo cuando el mismo Cristo presenta a la persona delante del trono del Padre, están todos los ángeles y ahí está la ley de Dios. Ese es un concepto errado, equivocado, que inclusive entre nosotros vemos a muchos, entre comillas, historicistas presentando estos mensajes confusos. Bueno, Hermano Carlos, sí, hermana. hay otro punto importante para notar. Entonces, si todos van al cielo y se está haciendo un juicio, o sea, vamos derechito al cielo, ¿cierto? Y bueno, justos e injustos. Entonces, como dice usted, los justos serán, injustos serán devueltos y los justos quedan allá. Entonces, ¿por quién va a venir Cristo en su segunda venida? Si ya los justos están allá. Claro, sí, hermana, es que ellos dicen que cuando el Señor venga y nos lleve,
allá en el cielo apenas se va a hacer el juicio y ahí lo van a presentar al Señor, ahí lo presentan en esas imágenes a Cristo con la persona así, abrazada, así, presentándolo ante el Padre con la ley allí. Eso no es correcto, ¿cierto? Los católicos y los evangélicos que creen que los muertos se van al cielo y entonces allá se les va a hacer un juicio, obvio, si ya están en el cielo, ¿a qué va a venir Cristo acá? Si ya todos están en el cielo. Entonces, eso es contradictorio, ¿no es cierto? Contraproducente. Bueno, estas cosas, este mensaje a la Odisea, las dice el amén. Este es pues el mensaje final a las iglesias antes del fin de la gracia. Recuérdese esto, por favor. Estas cosas que dice el amén, lo que leímos, ¿sí? Lo que leímos en el mensaje a los laodicenses, dice que es el mensaje final a las iglesias antes de que se cierre la gracia. Entonces, muy importante este mensaje, ¿sí? Este mensaje lo tenemos que entender bien, grabarlo y predicarlo, porque es el mensaje que nosotros debemos estar presentando porque la gracia se va a terminar. Y aunque la descripción de la condición que él da a los indiferentes laodicenses es temible y alarmante, no obstante, no puede ser negada, porque el testigo es fiel y verdadero. En otras palabras, lo que el Señor le dice a los laodicenses es real, no es ninguna mentira, porque el que da el mensaje es el testigo fiel y verdadero. Además, Él es el principio de la creación de Dios. Y aquí viene la explicación. ¿Qué significa que Él sea el principio de la creación de Dios? ¿Será que fue Él la primera persona o la primera criatura, el primer ser creado? ¿Será que fue antes de que existieran todas las cosas, Cristo fue creado? ¿Será que eso quiere decir? Vamos a leer. Algunos entienden por este lenguaje que Cristo fue el primer ser creado, situando su existencia anterior a la de cualquier otro ser o cosa creada, junto al Dios autoexistente y eterno. Eso piensan algunos. Los falsos antitrinitarios piensan eso. Los católicos piensan eso, que Cristo fue un ser creado, que fue creado en algún momento antes de que existiera este mundo. Pero el lenguaje no implica necesariamente que Él fue creado, pues las palabras el principio de la creación pueden significar simplemente que la obra de la creación, estrictamente hablando, fue iniciada por Él. Entonces, ¿qué significa que, que cuando dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios? Según Urias Smith, dice que puede significar simplemente que la obra de la creación fue iniciada por Él, fue realizada por Él, ¿cierto? Que la obra de la creación fue iniciada, realizada y terminada por Él. Bueno, voy a seguir leyendo en esta partecita. Perdónenme un ratico aquí que se nos está... Ok, tenemos que hacer un pequeño ajuste. Ok. Bueno, sin Él ninguna cosa fue hecha, dice en Proverbios 8. Sin Él ninguna cosa fue hecha. Dice también en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Eso dice de Cristo, que sin Él, grábese esto por favor, sin Cristo ninguna cosa fue hecha. Y yo quiero que por favor abramos la Biblia. Algún hermano diferente, por favor, que nos ayude a leer. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. A ver, hermanos que tienen la Biblia en la mano. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, En hermana. él estaba la vida. Gracias, hermana. Subrayen, por favor, esa frase. Sin Él, nada de lo que Nada de lo fue hecho, nada de lo que ha fue sido hecho. hecho, fue hecho. O sea, sin Cristo no existía nada. Él lo hizo todo. Él es el creador. Bueno,
Otros, sin embargo, y más propiamente creemos, toman la palabra, ahí está la palabra en griego, ¿no es cierto? Para significar el agente o causa eficiente, que es una de las definiciones de la palabra, entendiendo que Cristo es el agente por medio del cual Dios ha creado todas las cosas, pero que Él mismo vino a la existencia de una manera diferente, ya que Él es llamado el único engendrado del Padre. Parecería totalmente inapropiado aplicar esta expresión a cualquier ser creado en el sentido ordinario de este término. Bueno, aquí está diciendo que esto último que dicen otros tampoco es correcto, ¿verdad? La acusación que presenta contra los laodicenses es una acusación, hermanos, mire. Urias Smith dice que el testigo fiel, Cristo, está acusando a los laodicenses de ser tibios, o sea que no son fríos ni calientes, ¿sí? Se los acusa de eso. Y es una acusación que tiene un significado. Carecen de ese fervor religioso. A ver, hermanos que están en esta clase. A veces pensamos que los laodicenses son otros. Repasemos estas palabras y miremos cada uno que no se nos vaya a estar aplicando a nosotros. Dios nos libre, ¿cierto? De que estas palabras se nos estén aplicando a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es el carácter de un laodicense? Son tibios, no son fríos ni calientes. Entonces, el laodicense no es frío, no es caliente, es tibio. ¿Qué significa ser tibio? Carecen de fervor religioso, carecen de celo y devoción. Hermanos, ¿qué será carecer de fervor religioso? Hermanos, una persona fervorosa ve oportunidad de predicar, de hablar, de ayudar, de servir, está atento a cualquier necesidad, ¿cierto? Carece de celo. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos celosos de la verdad? Podemos ver que la verdad está pisoteada y nos quedamos callados. Hay muchos que dicen, no, a mí no me gusta meterme en problemas, yo no quiero armar polémicas. No, se queda callado, ¿cierto? Falta de devoción. Descuidamos el estudio, descuidamos la asistencia a las reuniones, descuidamos el trabajo misionero, el cuidado de los pobres, la obra médico misionera, la descuidamos. Entonces el laodicense es, no tiene fervor religioso, no tiene celo, no tiene devoción. Que no, que Dios nos libre de estar calzando ahí nosotros. Dice que su posición en la historia final del mundo, con la luz de la profecía brillando en su camino, exige que manifiesten. Y, o sea, a nosotros, hermanos, que hemos conocido las profecías y que sabemos que estamos al borde del cierre de la gracia, se nos exige que seamos como, que tengamos fervor religioso, que seamos celosos y tengamos devoción por las cosas de Dios. ¿Sí? Se exige que manifestemos estas condiciones. Y esta tibieza se muestra por la falta de buenas obras. Pero estas buenas obras no quiere decir las obras, no, las obras de caridad que se llaman. No, las obras de la obediencia a los 10 mandamientos. La fe es demostrada por las obras, porque es a partir del conocimiento de sus obras que el testigo fiel y verdadero presenta esa temible acusación contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dicho, yo conozco tus obras. Antes de decirles que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, les dice, yo conozco tus obras. Entonces el Señor conoce quién es carente de fervor, quién no tiene celo, quién no tiene devoción. ¿Quién es tibio? El Señor conoce, ¿verdad? Y el Señor dice aquí, mire, yo quisiera que fueses frío o caliente. Aquí esta parte
es muy importante porque vamos a entender qué quiso decir el Señor cuando dice yo quisiera que fueras frío. Porque según esto, aparentemente el Señor está aprobando al frío. Está deseando que alguien pueda hacer frío, aparentemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el frío? Bueno, cuando el Señor dice yo quisiera que fueses frío o caliente, en este mensaje se presentan tres estados, el frío, el tibio y el caliente. Es importante determinar cuál es la condición de cada uno de ellos señala, que cada uno de ellos señala. Es importante determinar cuál es la condición que cada estado, frío, tibio, caliente, señala, a fin de evitar conclusiones erróneas. Entonces, eso es lo que Urias Smith dice, a ver, detallemos para no cometer errores. Hay que considerar tres condiciones de la vida espiritual que atañen a la iglesia, no al mundo. Entonces, estas condiciones de ser frío, tibio o caliente se las atañe a la iglesia, no al mundo. Entonces, en la iglesia, pueden haber personas frías, tibias o calientes. No en el mundo, sino en la iglesia. Primera aclaración, ¿sí? Es en la iglesia que está pasando este estado de frialdad, de tibieza o de ser caliente. Bueno, no en el mundo. No es difícil concebir lo que significa el término caliente. Bueno, el caliente está bien, ¿no? ¿Cierto? La mente inmediatamente llama a un estado de intenso fervor y celo. ¿Sí? El que está caliente en la iglesia es fervoroso, celoso, cuando todos los afectos elevados al más alto nivel se extienden para Dios y su causa, en su ley medita de día y de noche, y se manifiestan en las obras correspondientes. Bueno, al caliente, listo, lo dejamos aparte, perfecto, está bien. Ser tibio es carecer de este celo, estar en un estado en el que faltan el corazón y la seriedad. Ojo con esto, hermanos. Cuando no le ponemos seriedad al mensaje, al compromiso, cuando no le ponemos compromiso a la obra, estamos siendo tibios, ¿sí? Cuando falta, hermanos, en el corazón, falta el corazón en la obra y la seriedad, en el que no hay ninguna abnegación que cueste nada. No somos abnegados. Si somos tibios, no somos abnegados, ¿sí? Eh, Ninguna carga de la cruz que se sienta, ningún testimonio decidido por Cristo y ninguna agresión valerosa que mantenga los tendones tensos y la armadura radiante. Y lo peor de todo, implica una satisfacción total en esa condición. Entonces, el estado del laodicense es peligroso. No tiene celo, no tiene fervor, no tiene compromiso, no tiene seriedad, no es abnegado, eh, no se sacrifica por la obra, no lleva ningún peso de la cruz. Yo no tengo ninguna responsabilidad, pues si predican, que prediquen, si no predican, no predican. Bueno, no lleva una cruz, hermanos, porque eh, siempre para nosotros hay responsabilidad, ¿no es cierto? Nosotros nos tenemos que preocupar por las personas, por las almas. El Señor nos ha entregado un rebaño por el cual ver en el hogar, en los hermanos. El Señor nos va a pedir cuentas. Si nos ha puesto por ancianos o por personas que quizás estamos de alguna manera eh, dirigiendo, no en el sentido de la jerarquía, sino exponiendo la palabra, pues somos responsables ante Dios. Si el Señor nos ha dado estos dones de poder enseñar, de poder predicar, de poder pastorear, pues somos responsables ante Dios y debemos ser celosos de ese trabajo. Entonces, hermanos, eh, estas personas que no carecen de ninguna agresión valerosa, o sea, no son agresivos, ¿no? En el buen sentido, ¿no?
¿sí? No son agresivos para predicar, para denunciar la apostasía, para exaltar a Cristo y su verdad. En ese sentido, cuando se carece de eso, y lo peor de todo, dice, lo peor que le puede pasar al laodicense es que en la condición de tibieza está satisfecho, se siente bien, se siente cómodo, ¿sí? Está totalmente contento con esa situación. Eso es lo más grave, ¿sí? Eso es lo más grave. Pero ser frío, noten esto, pero ser frío, ¿qué es eso? Significa un estado de corrupción, maldad y pecado, como el que caracteriza al mundo de los incrédulos. Es una pregunta que se hace. Ahí no está haciendo ninguna afirmación, ¿sí? Ser frío, ¿qué es eso? ¿Qué es ser frío? Entonces Urias Smith va a hacer una pregunta, no una afirmación. Él está preguntando, ¿ser frío significa un estado de corrupción, maldad y pecado, como el que caracteriza al mundo de los incrédulos? Él no está afirmando que ser frío sea ser corrupto, malo y pecador. Él está preguntando, ¿será que ser frío es eso? No podemos considerarlo así. O sea que ahí está respondiendo. No podemos considerar al frío en un estado de corrupción, maldad y pecado, como el que caracteriza al mundo de los incrédulos. No podemos considerarlo al frío como siendo un incrédulo en un estado de corrupción, maldad y pecado. Él está respondiendo a la pregunta que hizo. O sea que el frío no es el, no es como el incrédulo, corrupto, malo y pecador. Por eso el Señor le dice, ojalá fueses frío. Entonces el frío debe tener una condición como especial, ¿no? Para que el Señor le diga, ojalá fueses frío. Porque el concepto que hemos traído de la corporación es que el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. Y que el Señor aprueba el ser frío, ¿sí? Entonces vamos a ver la explicación de esto, ¿sí? No podemos considerar que el frío sea corrupto, maldadoso y pecador por las siguientes razones. Primero, parecería duro y repulsivo representar a Cristo como si deseara, bajo cualquier circunstancia, que las personas estuvieran en tal condición. O sea, no podemos decir que Cristo está aprobando a las personas que están en esa condición al decir, ojalá fueses frío, ¿cierto? Él dice, yo quisiera que fueses frío o caliente. Segundo elemento, ningún estado puede ser más ofensivo para Cristo que el del pecador en abierta rebelión, su corazón lleno de todo mal. Por lo tanto, sería incorrecto representarlo como si prefiriera ese estado a cualquier posición que su pueblo pueda ocupar mientras se mantenga como suyo. Tercera condición, la amenaza de rechazo en el versículo 16 es porque no son ni fríos ni calientes. Es decir, que si fueran fríos o calientes, no serían rechazados. Entonces el frío, al no ser rechazado, porque el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, el frío al no ser rechazado no es porque sea pecador, corrupto y todas las características de un incrédulo, ¿sí? Pero si por frío se entiende un estado de abierta maldad mundana, serían rechazados por ello muy rápidamente. Entonces, ser frío, hermanos, no es un estado de abierta maldad mundana, porque si fuera así, el Señor los rechazaría inmediatamente, rápidamente. Por lo tanto, tal no puede ser su significado. Por consiguiente, aquí vamos a ver qué significa el ser frío. Por consiguiente, nos vemos obligados a concluir que por este lenguaje, nuestro Señor no tiene ninguna referencia a los que están fuera de su iglesia. O sea, cuando el Señor dice, ojalá fueses frío, les está diciendo no a los incrédulos, no a los pecadores y mundanos, no, sino a algunas personas que están dentro de la iglesia, pero que tienen ciertas características. ¿Sí?
Dice, por consiguiente, nos vemos obligados a concluir que por este lenguaje nuestro Señor no tiene ninguna referencia a los que están fuera de su iglesia, sino que se refiere a 3 grados de afectos espirituales: frío, tibio, caliente. 3 grados, 3 estados de afectos espirituales, 2 de los cuales son más aceptables para él que el tercero. ¿Cuáles son los 2 más aceptables? Frío o caliente. Son más aceptables que el de tibio, ¿cierto? El calor y el frío son preferibles a la tibieza. Pero, ¿qué clase de estado espiritual indica el término frío? El caliente está bien, pero el frío, ¿qué implica? Podemos observar primero que es un estado de sentimientos, así se siente el frío. No es que sea, sino que se siente, es. En este sentido es superior a la tibieza, que es un estado de insensibilidad comparativa, indiferencia y suprema satisfacción de sí mismo. O sea que el frío, ¿sí? El frío, eh, dice, es un estado de sentimiento que es superior a la tibieza, que es un estado de, el tibio que no siente, insensible, porque dice, yo no tengo ninguna necesidad de nada. Yo me he comparado con otros y no, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, es insensible, es indiferente y está en una suprema satisfacción de sí mismo. Tener calor es también estar en un estado de sentimiento, ¿sí? Y así como el calor denota un fervor alegre y un ejercicio vivo de todos los afectos, con un corazón lleno de la presencia sensible y el amor de Dios, el frío parece denotar una condición espiritual caracterizada por la carencia de estos rasgos. O sea que el frío no es tibio, pero carece de ese calor que tiene el caliente, ¿sí? Pero ¿qué hay algo en el frío? Algo especial, pero en la que el individuo siente tal carencia, siente, el frío siente tal carencia y anhela recuperar sus tesoros perdidos. Entonces, hermanos, Urias Smith nos está enseñando y dice que cuando el Señor Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente, el caliente está en óptimas condiciones, pero el frío no es porque sea un incrédulo, no es porque sea un perdido totalmente, un pecador abiertamente, sino que el frío es una persona que es sensible y que anhela ser caliente, anhela tener fervor, anhela tener celo, ¿sí? El frío se da cuenta de su condición, se da cuenta, se humilla por eso, y el frío anhela que su estado cambie, anhela recuperar sus tesoros perdidos. Por eso el frío recibe como un mensaje de aceptación. Ojalá fueses frío, ¿sí? Este estado está bien expresado por el lenguaje de Job, cuando dice, oh, si supiera dónde podría encontrarlo. En este estado, noten, en el estado de frío no hay indiferencia, ni tampoco contenido, pero hay una sensación de frialdad, de incapacidad y de incomodidad, y una exploración y búsqueda de algo mejor. O sea que el frío es una persona humilde, reconoce su estado, no está contento con eso, anhela ser mejor, ¿sí? En cambio el tibio dice, no, yo no necesito nada, yo así como soy estoy bien. Por eso el Señor dice, ojalá fueses frío, porque tú anhelando el cambio, anhelando mejorar el carácter, anhelando mejorar tus obras, puedes llegar a ser caliente, ¿sí? Hay esperanza para una persona en esta condición. Ah, miren, entonces el frío tiene esperanza. ¿Por qué? Porque anhela cambiar, anhela recuperar esos tesoros que ha perdido, ¿cierto? Y entonces hay esperanza para una persona en esta condición. Lo que un hombre siente que le falta y desea, se esforzará sinceramente por obtenerlo. A ver, yo pregunto, hermanos, hasta aquí.
Una persona que es caliente, bien, ¿no? Celosa, abnegada, fervorosa y todo eso. Excelente, está en óptimo estado. Y una persona fría, ¿en dónde te encuentras tú? ¿En qué estado? ¿En qué estado te ves? ¿En el caliente o en el frío? La mayoría de nosotros quizás estamos pensando, mi condición no es la adecuada. Yo anhelo, yo anhelo cambiar, anhelo mejorar, anhelo tener ese carácter de Cristo, yo anhelo esa perfección. Reconozco que mi situación no es la mejor. Entonces, quizás, si no me equivoco, la mayoría de nosotros estemos calzando en el estado de frialdad. Pero ese estado de frialdad no es el estado de frialdad que nos enseñaron en la corporación, que decían, no, estamos fríos, hermanos, estamos fríos, no hacemos nada. No, el frío verdadero es aquel que anhela lo mejor, anhela cambiar, se esfuerza, se humilla, ora, ayuna, clama, estudia, porque quiere ser mejor. En ese sentido, el Señor dice, ojalá fueses frío, porque el frío tiene esperanza. El frío tiene esperanza de que al que a mí viene yo no le echo fuera. El frío tiene esperanza de que el que pide recibe, el que busca halla, ¿cierto? Ese es el frío. Lo que un hombre siente, dice, hay una esperanza para una persona en esta condición. Lo que un hombre siente que le falta y desea, se esforzará sinceramente por obtenerlo. Entonces, si nos sentimos fríos, hermanos, esforcémonos por obtener eso que nos falta, ese celo, ese fervor, esa abnegación. La característica más desalentadora de los tibios es que son conscientes de que no hay carencia, a ellos no les falta nada, sienten que no necesitan nada. De ahí que sea fácil ver por qué nuestro Señor prefiere contemplar su iglesia en un estado de frialdad incómoda, no aceptada, sino incómoda, antes que en un estado de tibieza cómoda, fácil e indiferente. Estando fría, noten esto. Hermano Carlos, hermano Carlos, ahí está el grave problema, ¿no? Que el frío reconoce su carencia, mientras que el tibio está grave. Grave por todo lo que es, pero más grave porque no siente la necesidad de cambiar, se siente cómodo. Así es, hermana. Ese es el problema del tibio. El frío tiene esperanza porque reconoce su estado y anhela cambiar, ¿sí? Anhela buscar o recuperar su tesoro perdido. Pero, dice acá, estando fría, una persona no permanecerá mucho tiempo. Estando fría, una persona no permanecerá mucho tiempo. Así, en ese estado frío. Sus esfuerzos fervientes pronto lo llevarán al estado de fervor. Entonces, hermanos, ahora entendamos por qué el Señor dice, ojalá fueses frío. No porque el Señor esté contento con una frialdad incómoda, de falta de fervor, de falta de abnegación, de falta de carisma, no, sino porque el frío anhela lo mejor, busca, y esos esfuerzos que estamos haciendo, ¿a qué nos van a llevar? Al estado de fervor. Entonces el Señor no va a llevar al cielo a los fríos que deciden permanecer en ese estado frío. Va a llevar a los fríos que en algún momento se dieron cuenta de su condición, nos dimos cuenta de nuestra condición de frialdad, anhelamos lo mejor y por esos esfuerzos pasamos al estado de caliente, ¿cierto? Y entonces termina diciendo, pero tibia, la persona tibia, hay peligro de que permanezca hasta que el testigo fiel y verdadero se vea obligado a rechazarla como algo nauseabundo y repugnante. Entonces, hermanos, noten, el estado de tibieza, el estado de tibieza en este tiempo es una condición decepcionante, pero
al final, cuando se cierre el tiempo de gracia, solamente los que han permanecido calientes y los que han pasado del estado frío al caliente, seremos sellados y salvaguardados de las plagas y seremos llevados al cielo. El que permanece tibio hasta el cierre de la gracia se perderá. Y el que permanece frío, que no ha hecho esfuerzos fervorosos por pasar al estado caliente, el que a pesar de que se ha dado cuenta que necesita cambiar, ha decidido permanecer en ese estado frío, pues obviamente tampoco se va a salvar. Entonces, hermanos, esa es la explicación que se da del ser frío, tibio o caliente. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro lo que acabamos de leer y explicar, hermanitos? Hermano, Sí, hermano, muy claro y además, por ejemplo, para mí, casi que nuevo, porque cuando estudiábamos en la corporación, frío era irse para el mundo, es decir, mundano, igual que pues cualquiera que está en el mundo que no siente nada, ninguna preocupación. O sea, ha sido muy bonito entender realmente esos tres estados. hermano Carlos. Hermana Careza, perdóneme que no estoy mirando las personas. Hermana Careza, Señor la bendiga. Amén, amén. Feliz sábado. Igualmente. Hermano, em, yo leí una vez que el estado de la Odisea era solamente para los líderes religiosos. Y no sé si usted ha tomado nota de eso. Yo leí en unos escritos que el estado de la Odisea es la condición de los líderes Ya, religiosos. ya, hermana Careza. Bueno, la palabra de Dios dice que este mensaje a las iglesias, ¿cierto? Desde el principio, cuando comenzamos a estudiarlo, este mensaje es dado a las iglesias. A las iglesias significa el mensaje a la iglesia que Cristo fundó en todas las épocas, ¿cierto? Es un mensaje a la iglesia, ¿sí? No es solamente a los líderes, es a la iglesia porque la iglesia está conformada por todos, ¿sí? Todos conformamos la iglesia. El asunto que quizás de pronto, no sé si de pronto, pienso yo que puede estar relacionado, es que el ángel de la iglesia o el ángel de las iglesias son los ministros, son los que presiden, ¿sí? Es un mensaje. Pero este mensaje no es dado solamente a los pastores o a los dirigentes o a los líderes, porque entonces sería un mensaje confuso. Esta parte termina diciendo, el que tiene oído, oiga, como dice el último versículo de Apocalipsis 3. El que tiene Lo que el oído, oiga Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. a las iglesias. ¿Nota, hermana Ujú. Careza? Cuando dice, no, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En este caso, refiriéndose a las 7 iglesias de Asia Menor, pero que en un sentido ya profético se refiere a la iglesia desde que Cristo la fundó hasta que termine el periodo de la iglesia de la Odisea. Entonces, hermanos, pónganse a pensar ustedes, si esto fuera así, si esta reprensión a los laodicenses se aplicara solamente a los líderes, todos los que no son líderes dirían, no, eso no es para mí, yo no lo leo porque eso no es para mí. Y podrían permanecer en una condición de tibieza peligrosa y quizás podrían quedarse en ese estado de frialdad peligroso, ¿verdad? Entonces, este mensaje, hermanos, como está en Apocalipsis, desde el principio dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces, esas palabras denotan que esa revelación de Jesucristo, que ese mensaje de esa profecía es dado a todo aquel que lee, al que oye
y al que guarda las cosas en ella escritas. Gracias, hermana Careza, por la pregunta y bueno, por la... Hermano Carlos, Sí, hermana Argenis. eh, pues la pregunta que hace la hermana Careza me llevó a recordar, eh, en algún momento hemos leído un pasaje del estudio de la profecía donde dice que cuando la cabeza está enferma, pues el resto del cuerpo muy seguramente también lo estará, ¿no? Entonces quizás eh, lo que ella alguna vez leyó se estaba refiriendo a eso. Si los dirigentes están en ese mismo estado de tibieza, pues, y no están preocupados por la situación de sus feligreses, de sus compañeros de recorrido, de trabajo, pues ellos no le van a hacer notar la, el peligro ni la necesidad en la que están todos, ¿sí? No sé si por ahí se de pronto fuera lo que ella estuviera leyendo en ese momento. Bueno, puede ser, ¿no? Relacionado con que cuando el corazón está enfermo, esa sangre contaminada pues va a todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando ella se refirió a que el corazón de la obra estaba enfermo, la conferencia general estaba enferma, estaba en apostasía, y obviamente eso iba a repercutir en todas partes del mundo. Hay algunas personas que dicen, no, pero eso de la apostasía, eso es allá en Estados Unidos, allá en la conferencia general, acá ni llega eso. No, porque cuando el corazón está enfermo, bombea sangre venenosa, sangre contaminada, y esa sangre contaminada viene representada en los libros, en la escuela sabática, en los sermones, en los predicadores que hacen, en las predicaciones que hacen estos señores. Bueno, que avancemos, hermanos, porque fíjense que nos quedan 20 minuticos. Gracias, hermana Argenis. Te vomitaré de mi boca, dice, al tibio. Aquí la figura se lleva aún más lejos y el rechazo de los tibios se expresa por los efectos nauseabundos del agua tibia. Y esto indica un rechazo final, una separación total de su iglesia. Bueno, hermanos, cuando el tibio dice, te vomitaré de mi boca, quiere decir que el Señor lo rechaza totalmente, no ha querido reconocer, ha persistido en eso, ha dicho yo no tengo ninguna necesidad de arrepentirme, yo no reconozco mis errores, yo no necesito arrepentirme, menos pedir perdón, convertirme o apartarme de eso. Está en una condición terrible la persona que es tibia. Y los laodicenses modernos, hermanos, que no reconocen sus errores y pecados, y por lo tanto no se arrepienten de eso, porque ¿de qué se puede arrepentir una persona si no reconoce su error o su pecado? No nos podemos arrepentir. Cuando no reconocemos nuestros propios errores y pecados, eso no, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿Cierto? Es una situación que lleva a estas personas laodicenses a ser separadas definitivamente y totalmente de la iglesia, porque el tiempo de gracia se ha cerrado, se ha terminado la oportunidad de ser perdonado, ya no hay más oportunidad, y entonces en el cielo se ha decretado, el que es impío siga siendo impío. En el cielo se ha hecho la separación del trigo y la cizaña en los memoriales del cielo, ¿cierto? Y ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Si no te arrepientes, claro, el Señor ha dicho eso, ¿no? Arrepiéntete, sé pues celoso, entiende que yo te amo y que te estoy reprendiendo, que te estoy disciplinando porque te amo. Cuando el laodicense dice soy rico y me he enriquecido, así piensan los laodicenses que es su condición. No son hipócritas, porque entre comillas no saben que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. ¿Sí? Ellos, hermanos, son ricos, dicen ser ricos y haberse enriquecido y no tienen necesidad de nada, pero no saben
que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Por eso dice Urias Smith, ellos no son hipócritas porque, entre comillas, no saben. ¿Cuál es el consejo que se le da a un laodicense? Compra de mí, dice el verdadero testigo, oro probado en el fuego para que puedas ser rico, ropa blanca para que puedas ser vestido y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Esto muestra de inmediato a los engañados laodicenses los objetos que les faltan y la magnitud de su carencia. Muestra también dónde pueden obtener estas cosas en las que son tan terriblemente pobres. Trae ante ellos la necesidad de obtenerlas prontamente. El caso es tan urgente que nuestro gran abogado en la corte de arriba nos envía un consejo especial sobre el punto. Y el hecho de que aquel que ha condescendido a señalar nuestra carencia y aconsejarnos que compremos es el que tiene estas cosas para otorgar y nos invita a venir a él por ellas. Es la mejor garantía posible de que nuestra solicitud será considerada y nuestras peticiones concedidas. Hermanos, qué amor tan grande el del Señor Jesús, ¿cierto? Él nos hace ver nuestra condición y nos aconseja y dice, compra de mí, no puedes ir a otro lugar, yo soy el que te puedo dar, ¿sí? Ese oro, yo te puedo dar esa ropa blanca, ese colirio, yo soy el que te lo puedo dar, ven, cómpralo gratuitamente, sin dinero. Pero, ¿con qué medios podemos comprar estas cosas? Así como compramos todas las demás gracias del Evangelio. Isaías 51:1. Oh, todo aquel que tenga sed, venga a las aguas. Y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Compramos pues pidiendo, compramos desechando las baratijas sin valor de la tierra y recibiendo en su lugar tesoros sin precio. Compramos simplemente viniendo y recibiendo. Compramos sin dar nada a cambio. ¿Y qué compramos en estas condiciones de gracia? Pan que no perece, vestido sin mancha que no se ensucia, riquezas que no se corrompen y una herencia que no se marchita. Extraño es este comercio. Sin embargo, el Señor condesciende a negociar con su pueblo. Noten esto, el Señor condesciende a negociar con su pueblo, o sea, toda la iglesia. Podría obligarnos a venir de la manera y con el aspecto de mendigos, pero en lugar de esto, nos da los tesoros de su gracia y a cambio recibe nuestra falta de valor, para que podamos tomar las bendiciones que tiene que otorgar, no como miserias repartidas a los mendigos, sino como las posesiones legítimas de una compra honorable. Interesante, ¿no? Las cosas que se deben obtener exigen una atención especial. Y dice así, vamos a ver qué significa el oro probado en el fuego. El oro, hermanos, no sé de alguien que me ayude a leer esa parte, por favor, con voz audible. Bueno, hermano, yo le ayudo. Por favor, gracias. Dice, venga, yo lo agrando un poquito. Dice, el oro considerado literalmente es el nombre global de todas las riquezas mundanas. En sentido figurado, debe referirse a lo que constituye las riquezas espirituales. ¿Qué gracia entonces, qué gracia entonces está representada por el oro? O más bien, ¿qué gracia? Porque sin duda no se puede decir que una sola gracia responda a todo el significado de ese término. El Señor dijo a la iglesia de Esmirna que conocía su pobreza, pero que eran ricos. Y el testimonio muestra que sus riquezas consistían en lo que finalmente iba a ponerlos en posesión de una corona de vida. Dice Santiago, oíd mis amados hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La fe, dice Pablo, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Ser rico para con Dios
rico en el sentido espiritual, es tener un claro título de las promesas de ser un heredero de esa heredad que es incorruptible, incontaminada y que no se desvanece, reservada en el cielo para nosotros. Si sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. ¿Y cómo obtenemos esta condición de herederos? De la misma manera que Abraham obtuvo la promesa. Esto es, mediante la fe. No es de extrañar entonces que Pablo dedique un capítulo entero en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, a este importante tema, ¿no?, de la fe, exponiendo los poderosos logros que se han realizado y las preciosas promesas que se han obtenido a través de la fe, y que él, en el primer versículo del siguiente capítulo, como la gran conclusión de su argumento, en el capítulo 12, exhorte a los cristianos a dejar de lado todo peso y el pecado de la incredulidad que, que tan fácilmente los acosa. Nada secará más pronto los manantiales de la espiritualidad y nos hundirá en la más absoluta pobreza en lo que se refiere a las cosas del reino de Dios, que permitir que desaparezca la fe y entre la incredulidad, porque la fe debe entrar en toda acción que sea agradable a los ojos de Él, y al venir a Él, lo primero es creer que Él es y es por medio de la fe como agente principal bajo la gracia, que es el don de Dios, que hemos de ser salvados. De esto se desprende que la fe es un elemento principal de la riqueza espiritual. Pero si, como ya se ha señalado, ninguna gracia puede responder al significado completo del término oro, sin duda, otras cosas están incluidas con la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, dice Pablo. Por lo tanto, la esperanza es un acompañamiento inseparable de la fe. Y de nuevo Pablo nos dice que la fe obra por el amor y habla en otro lugar de ser ricos en buenas obras. Por lo tanto, el amor no puede separarse de la fe. Tenemos entonces ante nosotros los tres objetos asociados por Pablo en 1 Corintios 13: la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Y el mayor de ellos es la caridad o el amor. Tal es el oro probado por el fuego que se nos aconseja comprar. Bueno, hermanos, muy interesante este pasaje, ¿cierto? El valor de la fe. Yo no sé si mis hermanos recuerdan, cada vez que este servidor ora, por lo regular, eh, yo le suelo decir al Señor, gracias, Señor, por haberle conservado a mis hermanos la fe. Gracias por conservarnos la fe. En mis oraciones por mi madre, que está avanzadita de edad y muy enfermita, muy delicadita, yo le pido a Dios que le conserve la fe. Saben, hermanos, porque la fe conduce a tener esperanza. Una persona que conserva la fe hasta el último momento es una persona que va a ser salva. Y aunque muera en medio del dolor y de la enfermedad, en medio de la vejez, en medio de la... Quizás muchas personas mueren en medio de la necesidad. Su próximo momento de vida va a ser cuando venga el Señor y las resucite sin enfermedad, sin dolor, sin lágrimas, sin vejez. Hermanos, conservar la fe pura es de verdad una gran bendición. Cada Un vez que... tesoro. Sí, es un tesoro, gracias, hermana. Somos ricos
hermanos, al conservar esa fe que el Señor nos ha dado. Hermanos, que no nos falte la fe. Pidámosle al Señor que nos ayude a cultivar esa fe para que esa fe se fortalezca, crezca, que sea capaz de resistir la demora, eh, que sea capaz de resistir el hambre, ¿sí? Una fe que sea probada en fuego. Y esa fe, hermanos, es la que nos debe a nosotros alentar, a perseverar, a seguir. El que ha prometido es fiel. Y nada, nada, hermanos, por difícil que sea la situación, por grave que sea el dolor, la enfermedad, la crisis, quizás a veces se vuelve insoportable, hermanos. Por grande que sea el dolor, pidámosle al Señor que nos conserve la fe, que no terminemos murmurando, que no terminemos negando a Dios. Saben, hermanos, cuando a Job lo visitaron los amigos, la condición de Job era tan triste, hermanos. Era tan triste la condición a la que había llegado Job, que el diablo, además de atacarle sus posesiones, quitarle su hacienda, destruirle a sus hijos, además le trae una enfermedad. Y la situación de Job era tan dolorosa que aún su mujer, su esposa, ya no lo quiso tener ahí en la casa y lo sacó allá a un depósito de estiércol, allá sentado sobre ceniza, y le pasó un pedazo de teja para que con esa teja se rasque las úlceras que le habían salido. Y seguramente estaba ahí desnudo o semidesnudo, lleno de llagas, rascándose con esa teja, gritando del dolor. Cuando llegan sus amigos, lo ven y dice la Biblia, hermanos, que los amigos al verlo así a Job lloraron a gritos. Así dice el relato. Lloraron a gritos al ver la condición de Job. Y los amigos lo increpan a que murmure, a que niegue. La misma esposa, la misma esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y qué maravilloso leer esas palabras de Job cuando dice, aunque él me matare, yo no le negaré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré del polvo. Job, a pesar de su condición, hermanos, estaba dispuesto a soportar, a perseverar. Y aunque le fuere quitada la vida en esa condición, él iba a descansar con esperanza. Bueno, gracias a Dios, la situación para Job cambió, ¿verdad? Y bueno, nosotros conocemos el relato. Hermanos, fíjense que a pesar de que obviamos para esta tarde el estudio de el mensaje a Filadelfia y a Sardis, el tiempo prácticamente se nos ha ido en esta parte, ¿cierto? Mm, yo no quisiera, hermanos, quizás cansarles más, pero sí de pronto invitarles para que en el transcurso de esta semana saquemos un espaciecito de tiempo, ¿cierto? Quizás podría ser el martes o no sé si el miércoles, para que nos pongamos al día con este estudio y vayamos hasta el final, repasando lo que es este mensaje a la iglesia de la Odisea. Terminemos, hermanos, diciendo que esa vestimenta blanca que el Señor pide que compren de Él, en este punto no parece haber mucho espacio para la controversia, dice Urias Smith. Unos pocos textos nos darán la clave para entender esta expresión. ¿Qué significa que el Señor pida que se compre de Él la vestidura blanca? Dice el profeta en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Se nos aconseja que compremos lo opuesto a los trapos sucios, que sería una vestimenta completa y sin mancha. La misma figura se utiliza en Zacarías 3 al 4. Y Juan, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8, dice claramente que el lino fino,
o sea, las vestiduras blancas, porque el lino es color blanco, las vestiduras blancas, el lino fino es la justicia de los santos, o sea, la justicia de Cristo. Nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos, que yo estudio, que yo leo, que yo hago, que yo creo, nada de eso. Todo lo ha hecho el Señor. Y su justicia, sus méritos, es lo único que nos hace aceptables para Dios. Por eso, en nuestras oraciones, siempre debemos agradecer por los méritos de Cristo, por su justicia, que es lo único que es aceptado delante del trono para que nosotros seamos perdonados. Y el colirio, sobre esto hay tan poco espacio para la diversidad de opinión como sobre la vestimenta blanca. El ungimiento de los ojos ciertamente no debe tomarse en un sentido literal, y al referirse a las cosas espirituales, el colirio debe referirse a aquello con lo cual se aviva nuestro discernimiento espiritual. Entonces el colirio, hermanos, para que veas, no es algo literal que debemos aplicarle a nuestros ojos, sino dice que como se refiere a cosas espirituales, se debe referir a aquello con lo cual se aviva nuestro discernimiento espiritual. Hermanos, pedir el colirio de Dios, el colirio de Cristo, es pedirle sabiduría para tener discernimiento entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Pero hoy en día, hermanos, tristemente, somos tan faltos de discernimiento que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. A lo amargo se lo tiene por dulce y a lo dulce se lo tiene por amargo. A la verdad se la tiene como error y al error se lo tiene como verdad. Necesitamos discernimiento, ¿verdad? Eso es lo que dice. Solo hay un agente revelado a nosotros en la palabra de Dios por el cual esto se logra, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que da el discernimiento, es el que da la sabiduría para poder leer y entender, para poder, para poder encontrar el error en medio de la verdad, que es la estrategia de Satanás. Mezclar 99 partes de verdad con una de error. Y el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento para entender eso y poder identificar el error. En Hechos 10:38 leemos que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Lo ungió, dice. ¿Qué significa esto? Y el mismo escritor, a través de quien vino esta revelación de Jesucristo, escribió a la iglesia en su primera epístola, capítulo 2:20, lo siguiente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso significa, hermanos, el colirio. En el versículo 27, él amplía este punto de la siguiente manera. Pero la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneceréis en él. Entonces, de allí que se nos insta a estudiar por nosotros mismos las Sagradas Escrituras, porque la unción del Espíritu Santo, el ungimiento del colirio, el ungimiento de nuestros ojos con el colirio, es el discernimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Al referirse a su evangelio, se encuentra que la obra que aquí establece como realizada por la unción es exactamente la misma que allí atribuye al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo es el que nos debe enseñar, dar discernimiento. Muchos de nosotros a veces actuamos como los católicos o como los evangélicos. Leemos algo y corremos a preguntarle al hermano, a la hermana, a ver si eso es verdad o si esto es así o si esto es así, cuando el Espíritu Santo es el que nos debe dar a nosotros el discernimiento para saber qué es verdad y qué es error. Hermanos, vamos a dejar allí porque ya el tiempo se nos ha ido. Le damos gracias a Dios por este momento, por haber podido, hermanos, estudiar con ustedes y por haber pasado este día nutriéndonos de la palabra de Dios.
Si mis hermanos queridos tienen algún comentario o alguna pregunta y la podemos resolver entre todos, sería el momento de hacerla, apreciados hermanos. ¿Algún aporte o alguna pregunta? Hermano Carlos, Sí, mi hermano Luis. sí, precisamente lo último que usted estaba refiriéndose es lo que a veces nosotros necesitamos, el discernimiento del Espíritu Santo, porque a veces leemos y no comprendemos y corremos a preguntarle al que a veces nosotros consideramos nuestro guía espiritual y de verdad que también está antes a veces peor que nosotros. Por eso no debemos correr a preguntarle a nadie, sino por nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos guía al pleno conocimiento de la verdad. En esta semana estuvimos estudiando el capítulo 9 del deseado de toda la gente. Es un capítulo muy diciente, bastante diciente para nosotros como pueblo de Dios. Y vemos cómo Dios nos muestra una y otra vez la manera de cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros debemos de hacer para llegar a estar en armonía con Él en todo el tiempo y sobre todo en el tiempo en el cual nos encontramos, donde la, el, la apostasía y la incredulidad y la maldad que en el mundo va en aumento día tras día. Y el engaño, por ejemplo, a veces nosotros miramos que predicadores que antes eran para nosotros eran eh, eruditos, como nosotros decimos, ahora ya no los escuchamos y ya nos da tristeza escucharlos. Eh, entonces, ahí donde radica el pleno conocimiento de la verdad, que hermanos, para nosotros como es el Espíritu Santo el que nos guía al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Amén, hermano. Sí, claro, hacemos la aclaración, ¿verdad? Entre nosotros, pues nos ayudamos, nos compartimos, a veces nos preguntan y bueno, compartimos, ¿cierto? Estudios y a veces un hermano dice, mire, yo no entiendo esto, me confunde o quizás podríamos ampliarlo. Bueno, para eso es que nos reunimos a estudiar, ¿cierto? Pero en cuestión de obediencia y en cuestión de adoración, hay muchos que escuchan y corren a preguntarle al pastor, ¿es verdad? Vamos a poner ejemplos. ¿Es verdad que lo que están diciendo, que la iglesia está en apostasía? ¿Es verdad que la iglesia se ha unido con el Estado? Están diciendo que la iglesia ahora es católica y evangélica. ¿Es verdad? Le preguntan a los pastores, le preguntan a los líderes, a los ancianos. Y claro, ellos desvían la atención de la gente a otras cosas y les dicen, no, todo eso del YouTube es un montaje. No, esos son disidentes. Esos solamente son separatistas, criticones. Esos solamente viven para juzgar el carácter y bueno, una cantidad de cosas. Pero las personas no tienen su juicio propio para ver las evidencias. Se les presentan las evidencias y no quieren creer a pesar de que ven las evidencias y corren a preguntarle al pastor, al anciano. Por eso dice la profeta de Dios, dice que Hermano, nuestra única salvaguardia es estudiar las escrituras por nosotros mismos y que el diablo, Satanás trata de atraer la atención hacia los obispos, hacia los ancianos, hacia los pastores, hacia los hombres, hacia los líderes, en lugar de atraerla hacia Dios. Y que Satanás dirigiendo la mente de uno de esos pastores o líderes o ancianos o como se llamen, dirigiendo la mente de uno solo de esos, puede desviar a toda una congregación a la perdición, porque toda la congregación está confiando en lo que él les dice. Entonces, ustedes pueden ver, hermanos, atérrense. Este Esteban Bor, ¿cuántos seguidores tiene? Miles y miles de seguidores, hermanos. Alejandro Bullón,
igualmente, miles y miles de seguidores. Los videos de Bor, de Bullón, de Juan Rivera, de David Gates, esos videos de ellos tienen miles de vistas, miles de seguidores. ¿Por qué? Porque los han idealizado, no han estudiado por sí mismos y entonces creen lo que ellos les dicen. Y este Bor, por ejemplo, les dice, sí, la iglesia está en apostasía, han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, han practicado el aborto, algunos ya están guardando el domingo, están en apostasía, sí, pero quédense dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Y él dice, yo soy un pastor en regla, devuelvo mi diezmo a la iglesia y ustedes prácticamente, todos los que ponen sus ojos en este hombre y en los hombres, van a imitar su ejemplo, van a hacer lo mismo. Y entonces se van a quedar allí porque ellos son de los que piensan que fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, Hermano Carlos, hermanos, hermana Ángela, tenemos el ejemplo de los pioneros cuando se reunían a estudiar la palabra de Dios toda la noche y a veces no entendían un texto bíblico. ¿Y qué hacían? Oraban con ferviente oración, pues se arrodillaban y oraban fervorosamente. ¿Y qué pasaba? El Espíritu Santo la tomaba a ella en visión y le revelaba. Lo mismo puede pasar con nosotros, el Espíritu Santo nos puede iluminar, nos puede, si nosotros le pedimos con devoción y le decimos, Señor, no entiendo este texto bíblico, yo sé que en algún momento me vas a ayudar a comprender. Sabemos que si pedimos la sabiduría a Dios, Él nos la va a dar. Y si pedimos ese discernimiento con fe que necesitamos, en algún momento Él nos va a dar ese discernimiento, sino que no nos lo ha dado porque no tenemos suficiente fe y no hemos pedido con suficiente devoción. así, Hermano Carlos, eh, me sí, mi hermano, escucha, siga. hermano. Sí, claro. Póngale que, ajá, que hay un video donde el hermano, el pastor Esteban Bor, manda a los miembros de incluso de su ministerio de los otros a llevar el diezmo a la corporación, a la iglesia corporativa. Yo tuve la oportunidad en esta semana de compartir ese tema con una persona que está mirando salir de la apostasía, pero dice que es que nosotros, esos temas nosotros los inventamos, que nosotros creamos esos videos para hacer montajes, para desprestigiar a los pastores. Ni siquiera, pero yo vendré a hacer videos, si es que los videos, vean, están grabados, están, y no creen, o sea, piensan que porque son eruditos y que tienen todo, que ya que al pastor Esteban Moya no lo dejan predicar dentro de ninguna iglesia. Y le dije, pero ¿cómo no la vas a predicar si eso es de los mismos? Eso es de un falso sostén propio. Pero ellos no creen, o sea, piensan que todo lo que nosotros decimos todos es mentiras y que nosotros inventamos. Y cuando le hablé del libro de Apocalipsis y le mostré el libro de manuscritos inéditos, cogía el libro, lo miraba por lado y la verdad decía que nosotros lo habíamos hecho. Y no, ese libro es inspirado desde el espíritu de profecía. O sea, como bregando a contrarrestar toda la evidencia, o sea, como a decir nosotros que nosotros somos mentirosos y que estamos inventando cosas que no están escritas. Así es, hermano, así, tristemente esa es una condición. Obviamente, el hermano Fernando pregunta, ¿el que es autosuficiente es un laodicense? Es una persona tibia, ¿verdad? Claro que sí. Él dice, no tengo necesidad de nada. Cuando dice no tengo necesidad de nada, está diciendo soy autosuficiente. Bueno, hermanos, vamos a cantar el himno, gracias a Dios que nos ha dado promesa, ¿cierto? La promesa del Espíritu Santo para tener discernimiento, para la honra y gloria de Dios. A ver. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza.
Santo Consolador, paz y perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, se lo